permiso para que Dios le hable. Usted dio permiso para que Dios le hable. Y así fue. Entonces Dios muestra eso para que pueda sanar el corazón de sus hijos. Entonces, según Juan 4, del 17 al 18, la mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es el tuyo. Es cierto lo que has dicho. El encuentro que tuvo Jesús con la samaritana, etc. Otro carisma del Espíritu, carisma de conocimiento o palabra de ciencia. Es también un conocimiento que Dios revela o ilumina a un presente. En los textos bíblicos donde Pablo enseña la palabra gnosis, ciencia, aparece 22 veces, especialmente en los capítulos sobre los carismas. Bueno, hay un montón de textos bíblicos, 1 Reyes 3, verso 27, Génesis 41, 29 al 31, Mateo 21, del 1 al 3, etc. Pero fíjense cómo este don de palabra de conocimiento o de ciencia sirve para que la persona sea tocada en lo más íntimo de su ser por el Señor. Dios se vale de una mediación humana que puede ser un hombre, una mujer, un religioso, un sacerdote, puede ser un laico como cualquiera de ustedes, etcétera, para hablarle a esa persona. Entonces, para poder advertirle de los peligros que pudiera haber. En Damasco vivía un creyente, Hechos 9, del 10 al 11, que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías, él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle derecha. En la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Interesante. Interesante, los que han visto la película del Padre Pío, el encuentro que tuvo una hija con su mamá y las dos con el Padre Pío en su parroquia, en la sacristía, creo que aparece ahí esa escena. El Padre Pío le dijo a la hija de esa señora, dame esa carta que tienes en el bolsillo. ¿Cuál carta? Dame la carta, no seas mentiroso, dame la carta. Le dio la carta, se la rompió en su cara y a los pocos días o al día siguiente vino llorando a aquella misma chica joven, ya sin su mamá, y entonces le dijo, usted me salvó la vida. Corrección, Dios lo hizo. Es que Padre Pío, me nombraron maestra para ir a ese lugar y entonces como no pude ir, fue otra y entonces a esa otra la violaron y la mataron. Entonces Dios pone ese carisma para advertirle de algún peligro a la persona o para que se encamine mejor en su propia vida. Retomamos el carisma de la fe, de una fe grande. Como dice Marcos 9:23, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible. Según Juan 14, del 12 al 14, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo daré, incluso cosas mayores. Jesús contestó, tengan fe en Dios, pues les aseguro, Marcos 11, del 22 al 23, les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí, arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. ¿Cuántos de nosotros caemos en la incredulidad? ¿Verdad? Entonces, Dios capacita a la persona dándole el don de creer, el don de fiarse, como un niño que corre tras los brazos de su madre. Número 4. Estoy mencionando algunos carismas, son muchos. El carisma de la sanación física. Es el que sana males materiales de personas, inclusive de animales.
Suena un poco raro eso, ¿no? Pero Pedro le dijo, Hechos 3 del 6 al 8, Hechos 3 del 6 al 8, no tengo oro ni plata, lo único que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Número 5. Carisma de sanación espiritual. Es la sanación del alma. ¿Correcto? La conversión, el cambio de conducta, que el Señor obra por la predicación de la persona que está ungida o ungido por el Señor. Abierto siempre al amor de Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense cuánta sabiduría tenía Pedro y los demás apóstoles para poder hablar a los demás para que Dios sane realmente sus almas. Hechos 2, 37 al 38. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. Número 6, carisma de predicación. Creo que esto no necesita mucha explicación, ¿verdad? Es el don que da el Espíritu Santo a algunos apóstoles con el que pueden penetrar el alma de cada creyente y dejarlos motivados para que se encaminen mejor. Dicho de otro modo, para que acepten la conversión como exigencia permanente de parte de Dios que invita así. ¿Ya? Número 7, carisma de orar en lenguas. Entonces, es lo que se conoce con términos técnicos la glosolalia. Es un lenguaje raro, extraño, para mucha gente es inconcebible, no puede ser, estás hablando cosas raras, tontas, ¿no? Entonces, el Señor da este don a algunas personas para que oren en otras lenguas, que ni siquiera ellas o ellos entienden. Solo sienten que lo hacen con mucho gozo espiritual. Y entonces Hechos 2, otra vez sale este texto, verso 4, y todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Entonces, habrá que discernir, ¿verdad? En qué momento se usa este don. Pero yo les voy a contar algo simpático, que me lo contaron, y yo lo creo. En una parroquia X de Lima, el párroco tenía un grado de doctor en Sagrada Escritura, juntamente con un laico. Habían estudiado juntos, parece en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Entonces, constantemente se burlaban de un pequeño grupo de ancianitas, ya de carismáticas. Entonces se burlaban justamente cuando llegaban al momento de orar en lenguas. Se burlaban sarcásticamente, etcétera, con mala intención. Una semana y otra, y un mes y otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como Dios quiere a sus hijos lo mejor, llegó un día esperado para esos dos. Ese sacerdote y ese laico, doctorados en Sagrada Escritura, que sabían la lengua de la Biblia, hebreo, griego y arameo. Entonces, oraron en lenguas y ya no se burlaron. Hicieron el ademán de escuchar desde fuera del salón parroquial. Y escucharon unas frases en hebreo de esas mujeres sencillas que muchas de ellas ni siquiera habían ido al colegio. Y se detuvieron y empezaron a llorar amargamente, ese sacerdote y ese laico. Porque
Dios les había hablado en aquella parte de su vida que todavía no había sido ordenada. Renglón seguido, entraron al salón parroquial, se pusieron de rodillas para pedir perdón y le pidieron a todo el grupo, hermanitas, póngannos sus manos encima de nuestra cabeza y oren por nosotros. Hermano, el que tenga oídos, que oiga. Esto no necesita explicación. El carisma de hablar, de interpretar lenguas. Hay gente que tiene ese don bendito del Señor. Entonces, puede ser que en una comunidad donde se esté orando muy fuerte al Espíritu Santo, uno o varias personas de ese grupo diga, el Señor está diciendo tal cosa, después de haber orado en lenguas. Interesante, interesante, ¿no? Hay el carisma de cantar en lenguas, hermosísimo, hermosísimo, solo Dios se goza con ese canto en lenguas. A mí me ha tocado escuchar en el departamento de San Martín un canto en lenguas, en una efusión del Espíritu muy hermoso, muy hermoso. El carisma de profecía. Es una visión muy clara que da el Espíritu Santo sobre algunos acontecimientos que se realizarán en el futuro y que dan credibilidad y autoridad al apóstol. Entonces, y uno de ellos, llamado Agabo, Hechos 11:28, puesto de pie por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempo del emperador Claudio. Y por último, carisma de distinguir lo que viene del bien y lo que viene del mal. Creo que ya hemos hablado bastante de esto. Simón, Hechos 8, del 18 al 24, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos, a la gente ofreció dinero y le dijo, denme a mí ese poder para que aquel a quien yo imponga las manos recibe igualmente el Espíritu Santo. Pedro entonces le contestó, que tu dinero se condene contigo porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Un don de Dios. No quiero cansarles más, queridos amigos. Termino de esta manera. Nuevamente acudo al Lumen Gentium número 12 y esto toca a nosotros como pastores, como sacerdotes. Dice el Concilio Vaticano II, la tarea de los pastores será no apagar el Espíritu Santo, más bien, como dirá San Pablo, examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Amén. No sé si quieren los encargados para abrir el micrófono y conversar lo que quieran conversar, o vamos directamente a hacer una oración, como lo crean conveniente, no hay ningún problema. Lo que ustedes digan, estoy a disposición. ¿Me escucharon? Gracias, padre. Sí, hermanito, si tienen alguna pregunta. O algún comentario también. En orden pueden ir abriendo sus micrófonos. Y si lo tienen, digan su nombre para poder conocerlo. Parece que nadie. Padre, buenas noches. Soy Carolina. Somos de la zona 3, José y María Yamamoto. Una pregunta. Hola, hermana. Con respecto a lo que usted dijo cuando unas señoras que estaban orando ahí, que gracias a mí se han sanado, ¿no? O sea, el error que cometió, ¿no? Un error muy grande. Ya, y usted comentó de que solo Dios es el que hace la sanación, solo Dios es el que bendice. En varias oportunidades, cuando uno saluda así en el WhatsApp a los hermanos o en la calle, así, dice, hola, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Está bien que uno mande las bendiciones o tiene que...? Así es, digo, así es. Yo pregunto, así es, hermana. Le pregunto, o sería mejor que diga que el Señor te bendiga, ¿no? O sea, que utilizándolo al Señor. O yo puedo bendecir, o sea,
te bendigo. No hay problema. No hay, a ver, vamos por partes, mamita. Porque a mí me dijeron, disculpe de un ratito, para terminar esta parte. Un día yo dije, no, me escuché un comentario que decía, si tú bendices, o sea, está restándole bendiciones a esa persona. Mejor sería decir que el Señor te bendiga en tu caminar o algo, ¿no? Porque, utilizando el nombre del Señor. Por favor, acláreme ese punto, Padre. Gracias. Hechos 2, versículo 21, todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Colosenses 3, versículo 17. Todo lo que de palabra y de obra realicen, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando yo voy de vacaciones, una vez al año, a mi tierra, a Chiclayo, todavía tengo vivos a mis papás, los tengo muy ancianitos, y yo les pido su bendición. Y muchas veces me agacho o me pongo de rodillas o me siento y ellos me dan su bendición. Y ellos no están obrando mal. Para nada. Y yo cuando me encuentro con mucha gente o por WhatsApp, con más de uno de ustedes inclusive, yo les doy la bendición. Y ellos también, Padre, que Dios te bendiga. Gracias. Amén. No, eso no es malo. Pobrecita las personas que de repente quieren confundir. O sea, no hay ningún problema de dar la bendición, porque por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué sacerdotes? Porque podemos bendecir, alabar a Dios con nuestras acciones, pensamientos y deseos. ¿Por qué profetas? Porque estamos llamados por Dios a dar buenas nuevas, a denunciar lo que va en contra del plan de Dios y a construir comunidad. ¿Y por qué reyes? Porque estamos llamados a servir. El primero entre ustedes, que sea el servidor. Me parece que he respondido a tu inquietud. Gracias, Padre. Solo que como también hay un comentario, o sea, yo cuando voy en los micros así, suben los jóvenes que a vender sus caramelos, productos, y dicen, no, al terminar, que nadie lo compra porque van rapidito, ¿sí? Dice que Dios los bendiga, y dicen, pero no lo dicen de una manera así, o sea, que uno lo acepte, ¿no? O sea, un término un poquito manoseado en ese término, ¿no? Pero depende cómo uno lo diga también, ¿no? Bueno, hermanita, creo que me abstengo de comentar en ese punto, o sea, hay que ser también muy prudentes, ¿no? Ser muy prudentes. Por supuesto, no vamos a usar el nombre de Dios de cualquier manera. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Padre, disculpe, yo le estaba preguntando, soy Carolina de Chosica. Una preguntita, Sí, Padre. En el caso de, por ejemplo, hay muchos sabios, mucha gente que, ¿cómo se llama?, que tienen mucha sabiduría, pero son no creyentes, o sea, son ateos. Y entonces ellos se creen dioses y no ven, que no se dan cuenta que la sabiduría que tienen se la deben a Dios. Entonces, a veces obran el mal justamente por desconocer la existencia de Dios. ¿Qué pasa con ellos, Padre? Disculpe. ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué sentido? No entiendo. O sea, a ver, vamos por partes. O sea, si hay gente que no... A ver, vamos por partes. Si hay gente que no cree en Dios y sigue lo que... Bueno, si me deja responder, no sé, no estamos en un contrapunteo, ¿no? Si hay gente no creyente o atea o agnóstica que intente, entre comillas, seguir los dictámenes de su conciencia, creo que estaría bien. Ahora, lo que no está bien es ir en contra de la dignidad de la persona. Entonces, por eso yo les decía hace un instante, ¿no? Cuidado con manipular las conciencias, porque conozco gente de iglesia, no son muchos, que lamentablemente con los dones que Dios le ha dado, entre comillas, pues se aprovechan de los demás. Un predicador X, de un lugar X, no digo nombres porque me están grabando, ya, entonces, para ir a su encuentro,
me tienen que poner en un hotel 5 estrellas, ya con todo mi ministerio, y aparte me tienen que dar el pasaje, y aparte me tienen que dar una ofrenda de $2,500. El que tenga oídos que oiga. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay ungidos y ungidos. ¿Correcto? Hay gente que manipula conciencias, es cierto. Y simplemente hay que estar atentos y ser prudentes, nada más. Yo no le hago caso a gente que simplemente manipula las conciencias o viola los derechos incluso de las mismas personas. Mucho cuidado. ¿Qué más? Padre, quería hacer una pregunta porque ¿Cómo a te veces llamas? se da. Mi nombre es Rosario. Ya. Se da responsabilidades a hermanos, digamos, que están conviviendo. Y digo yo, los carismas y los dones en personas que están conviviendo, ¿puede llegar esa gracia a estas personas? Bueno, hermano, yo te voy a decir lo siguiente. Por un lado, ¿quiénes somos para juzgar? Por otro lado, es cierto que la fortaleza de un carisma y el sustento del mismo lo da la vida en gracia. Totalmente de acuerdo. Pero termino con lo primero. ¿Quiénes somos para juzgar? A veces Dios puede hablar y habla en la persona menos esperada, en la persona incluso menos deseada. Esas son las paradojas de Dios. Ahora, tocará una vez más discernir si de verdad esta persona me habla de parte de Dios o no. Claro, uno puede predicar, uno puede hablar de parte de Dios, pero está obligado en conciencia a vivir conforme a lo que predica, conforme a lo que actúa. Y es todo un reto. Marcos 1:15, el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean. Yo siempre le digo a la gente, y me lo digo para mí también, ¿acaso podemos exigir lo que no podemos vivir? Ahí lo dejo como reflexión esa pregunta. El que tenga oídos que oiga. Amén, Padre. Gracias, Padre. Gracias a ti. ¿Algo más? Si no, ya empezamos la oración. Padre, una preguntita. Una pregunta. Padre, por Uy, favor. perdón. Sí. Mi nombre es Teresa Romero, de la zona 02. Hola. Hola, Teresa, limpia la mesa. Padrecito, yo tengo... Se escucha un ruido, no sé de quién es, o está abierto su micrófono de alguien, está interfiriendo, no sé qué pasa. Pero sí, hermana, cuéntame. Conozco hermanitas en Cristo que vienen y traen mensajes, ¿no? El Señor me ha dicho, me ha dado este encargo. Entonces, yo sé que debo de discernir. Mi pregunta es la siguiente, Padre. ¿Cómo puedo yo discernir si viene de Dios o no es de Dios? Por sus frutos los conocerán, dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conocerán. Te planteo esta situación para ti, para toda la comunidad. Cuando algo es de Dios, Dios mismo lo confirma. Y en concreto pasa lo siguiente. No lo iba a decir, pero para gloria de Dios voy a contar lo siguiente, ¿no? A mí me tocó trabajar más o menos de 6 a 7 meses en Humay, Pisco, para los que no se ubican,
en las comunidades que hay por allí, etcétera. Eso fue como antes de irme de misionero a la selva de Bolivia. Vinieron 2 hermanitas de Lima a verme, muy ungidas. Ya, por respeto no revelo su identidad, pero no es malo lo que voy a decir, no se preocupe. Entonces, en concreto, yo estaba abriendo el templo de la parroquia de Umay, San Pedro de Umay se llama, donde está la Beatita de Umay. Entonces, ellas me vieron llorando. Físicamente yo estaba llorando. Y, padre, ¿por qué llora? Después de unos segundos largos, ya me calmé, porque estábamos dentro del templo. Les estaba enseñando en la parroquia, porque minutos después tuve una misa de difunto, etcétera, etcétera. Entonces, ellas me dijeron, ¿por qué lloras, padre? Que lo que pasa es que Dios me está poniendo como si fuera una película y que voy a dar charlas o a manera de retiro a varios sacerdotes en Bolivia. Entonces, y las 2 dijeron, amén, padre, si es de Dios, Dios mismo lo confirma. Dios me permitió ir al departamento del Beni, la selva de Bolivia, ya, y a los pocos días me llama el obispo de la zona y con un compañero que me acompañaba del país de Indonesia, también vicentino. Y me dice, padre Julio, yo sé que ustedes los vicentinos tienen como parte de su carisma el poder ayudar a los sacerdotes diocesanos. Sí, eso es cierto. Eso nos dejó San Vicente de Paúl. Padre Julio, yo le voy a pedir que usted predique el retiro espiritual a mis sacerdotes diocesanos. Yo lo único que hice es taparme la cara y llorar. ¿Por qué lloras, Padre Julio?, me dijo el obispo. Y le conté, eso es lo que pasó. Bueno, es de Dios, Padre Julio. Así que adelante y le doy mi bendición, ¿no? Eso es para glorificar a Dios, nada más. El que tenga oídos, que oiga, hermanita. Y hermanos todos. Padre, buenas noches. Esteban. Buenas noches. Esteban, no sé si contigo terminamos ya para luego empezar la oración. Depende de los organizadores. Sigue, Esteban, adelante. Le digo, de la secta Dios es amor. Ellos pregonan sanación. Entonces, la gente va porque está mal, ¿no? Asisten y al final los mismos enfermos pregonan diciendo que me sané porque me ubiqué con Dios. Y eso es lo que hacen los de la secta Dios es amor. ¿Cuál será la razón? ¿Es cierto o no? Pero también atrios de alabanza y otros parecidos, Agua Viva también, y en algunos casos en el movimiento misionero mundial. Mira, hermano, si bien es cierto, les he hablado de la prudencia espiritual, y hay que tomarlo como un reto para todos. También es cierto que Dios habla y actúa donde quiere, como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Es cierto también que existen agrupaciones como la que tú acabas de mencionar, que lo único que hacen es inyectar una psicosis colectiva. Hay que tener mucho cuidado. No recuerdo ahorita la frase que muchas agrupaciones como estas emplean, como dando a entender como explosión de milagros, algo así, ¿no? Campaña de milagros, algo así le llaman. La campaña de milagros. Vengan, vengan, ¿no? Mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Paréntesis. El diablo también sana, por si acaso. El diablo también sana.
pero después te pasa factura. Pasa factura. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay mucha gente que me ha dicho, padre, en tal sitio, como en el campo de Marte, van a ver no sé qué pastores, no sé qué. Mi respuesta es, te recuerdo que eres de la Iglesia Católica. Nada más. Nada más. Hay que tener clara nuestra doctrina y nuestra fe. Es una sola. Efesios 4, del 4 al 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo bautismo. ¿Ya? Simplemente advertirles que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Que también algunos líderes católicos hacen eso. Mucho cuidado, ¿no? No digo que no existan los carismas, existen carismas. Y no digo que no existan milagros, existen milagros y portentosos. Puedo hablarles toda la noche de milagros físicos, de gente que ha tirado muletas, ha tirado sillas de ruedas, de gente que le ha crecido sus piernas chicas, de gente que ha sido sanada de un cáncer terminal. Les puedo hablar toda la noche de eso. Yo no digo que no existan milagros, pero mucho cuidado, mucha prudencia, porque según Juan 10:10, Jesús advierte que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y sepan que yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Espero haber respondido. Gracias, padre. Gracias, hermanito. ¿Empezamos a orar, hermanos, o Sí, qué padre, planes? buenas noches. Una última preguntita. Porque ya son más de los 10. Y después de esta persona, otra más dice una última pregunta. Entonces, una tercera persona dice una última pregunta y así. okay. Bueno, como quieran, ¿ya? Dime, hermana, adelante. Sí, ya. Solamente, somos de Santiago y Marinés Castillo. Solamente queríamos consultarle, padre. Dice que cuando se desarrolla el don de lengua, tendría que ver uno que tenga el don de interpretación. No En algún lado lo hemos leído. Que sería conveniente, sería conveniente para desarrollarlo. El Espíritu Santo da lugar como quiere, donde quiere. Cada carisma debe ser acompañado de un discernimiento, ¿no? En una jornada espiritual, por ejemplo, o en una jornada de fusión. Entonces, Dios capacita a la comunidad y es increíble, ¿no? Increíble. Entonces, yo recuerdo, me invitaron hace muchos años atrás a una jornada multitudinaria, casi 10,000 personas en un coliseo del Callao. Mariscal Cáceres puede ser, alguien me confirma el nombre. Entonces, En Chorrillos es Mariscal Cáceres. No, entonces me estoy confundiendo, es en el Callao, tiene otro nombre. Entonces es un coliseo grandote, en el Callao fue. Y entonces realmente hubo cantos en lenguas, hubo oración en lenguas, hermosísimo, hermosísimo. Y entonces, ¿cómo hubo un momento en que el Espíritu Santo, después de que todas las más de 10,000 personas, la mayoría de ellos estaban hablando en lenguas, el Espíritu Santo iba calmando la comunidad y hubo una paz grande y empezaron a darse muchos mensajes y muchas profecías. Y uno de los predicadores, me parece que fue Marcelino Huxon, lo pueden buscar por YouTube, un sacerdote jesuita muy ungido, señaló arribita: hermana fulana de tal, usted que es de Haití, venga por favor, vamos a orar por su país. Ni la conocía. Entonces, Dios habla, hermana. Dios habla. No necesariamente se tiene que acompañar con un mensaje. Si Dios lo permite, se da, hermana, se da. Pero no hay que forzar al Espíritu Santo y no hay que manipularlo.
Para nada, ¿no? Pobrecita la gente que manipula al Espíritu Santo. Se enfrenta con Dios, ¿no? Espero haber dicho algo que puede haber tenido. Y a la Muchas gracias, comunidad padre. también. Muchas gracias, padre. Gracias, hermanito. Gracias. Bueno, ¿qué dicen los encargados? ¿Hacemos oración o les doy la bendición nomás? Como no sé, depende de ustedes. Esperamos la oración, Padre. Gracias. Gracias por las respuestas a los hermanitos y la atención. Entonces, proseguimos con su oración y ya damos por terminada también el Padre. Bueno, con mucho gusto. Como soy vicentino, perdone, no voy a dejar de hablar. En el siglo XVI, en Francia solía decir a sus misioneros, denme un hombre de oración y será capaz de todo. Repito, denme un hombre de oración y será capaz de todo. Entonces te recuerdo, y aquí termino esta nota previa para la oración, que orar es hablar con Dios y orar es dejar que Dios me hable. Y a veces Dios habla en el silencio, como en los acontecimientos de cada día, desde la mirada del Concilio Vaticano II, los signos de los tiempos. No sé cómo oras, ahí donde estás, ojalá que el celular no suene, ponlo en modo vibrador para que no te distraigas por lo menos. Y vamos a orar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, y con el poder y el fuego abrasador del Espíritu, te pido que bendigas y unjas a toda esta comunidad y movimiento de bodas de Caná. A cada uno, Señor, tú los has llamado por cada uno de sus nombres. Ven y llénalos de tu amor. Ven y llénalos de tu paz. Cuánto espíritu de confusión, Señor. Varios de tus hijos aquí presentes, Señor, tienen mucha confusión. A pesar de que escuchan temas como los de hoy, tienen mucha confusión. Llévate esa confusión, Señor. Llévate lo que no te pertenece. Llévate lo que no es tuyo. Te alabo y te bendigo, Señor, por cada uno de ellos. Por esa fe sencilla de varias de tus hijas aquí presentes, que aunque no digan nada, tienen una fe sencilla y grande y robusta. Tú sabes quiénes son, Señor, que incluso en este momento están empezando a llorar de alegría, porque tú estás confirmando su bondad en cada una de ellas. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu paz, llénanos de tu luz. Danos, Espíritu Santo, lo que tienes que darnos para glorificar tu nombre, para ganar más almas para Dios. Danos los dones que quieras darnos, Señor. Danos los carismas que quieras darnos. Capacítanos, Señor, para que el mundo crea. Pero con humildad, Señor, con sencillez, con prudencia. No queremos vanagloriarnos, Señor. Queremos acoger la invitación y la exigencia de tu siervo San Juan Bautista, que decía es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ven y llénanos de tu amor. Señor, sana esas heridas del pasado y del presente. Cuánta gente está herida, Señor. Su corazón está partido. Pero en este momento, con María Santísima, estás poniendo tu mano sanadora en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabo, te bendigo. Espíritu de Dios, ven desde los 4 puntos cardinales a cada uno de nosotros, a cada una de sus casas. Ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llévate ese cansancio, Señor. Llévate lo que no te pertenece. Confirma, Señor, los dones de tu amor en cada uno de tus hijos, en muchos de tus hijos, Señor, y en algunos, Señor, que tú vas a confirmar esos dones
Gracias, Señor, por amarlos, por bendecirlos. Gracias, Señor, por llevarte esa jaqueca. Gracias, Señor, por llevarte ese dolor a la rodilla derecha. Gracias, te alabo y te bendigo, Señor, porque estás bendiciendo sus oídos. Regálales el don de la fe, Señor. El conocimiento, el don de lenguas. Regálales, Señor, el don de alabarte. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Gracias, Señor, por escuchar nuestro ruego. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por quitar ese miedo. Mucha gente ha tenido miedo, incluso al virus, Señor. Gracias, Señor, porque estás consolando, estás liberando. Gracias por tocar, Señor, esa cabeza. Gracias por tocar esa cervical, esa columna. Gracias, Señor, porque estás bendiciendo la economía de muchos de tus hijos. Gracias, Señor, por tocar ese hígado, ese páncreas. Gracias, Señor, por abrir y mejorar esos pulmones y esas fosas nasales. Gracias, Señor, por mejorar esa visión. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta bondad. Mamita María, tú que siempre nos enseñas que sin Dios no somos nada, que nos dices, hagan lo que Él les diga. Consuélales, Madre Santa. A cada uno de tus hijos, intercede por cada uno de ellos ante tu amado Jesús, para que no se pierda ninguno de los que acudan a ti. Escucha sus ruegos, Madre Santa. Consagramos sus vidas, sus familias, sus matrimonios y todo este movimiento hermoso, Madre Santa, a tu inmaculado corazón. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Abre tus ojos, hermanito. No sé si los encargados dan algún tiempito adicional. Si alguien, o por lo menos 2 o 3, quisieran compartir qué ha hecho el Señor por ustedes, ¿qué les parece en esta oración? No digas, el Señor me bendijo hace años. No, ahora, en este momento. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Les parece bien a los encargados? Aunque sea 5 minutitos. Claro, Padre, está bien. Gracias. A ver, Padre. ¿alguien quiere compartir o nadie quiere compartir? Yo, Padre. A ver, cuéntanos, ¿qué ha hecho el Señor por ti en esta oración, en este encuentro de hoy? Yo estoy pidiendo por mis ojos porque estaba un poco mal. Por eso a veces no puedo prender mucho la cámara. Y ahora ves muy bien. Estoy mucho, tenía un poco de dolor y era por la presión intraocular que parece que estaba subiendo a veces. Y es más, si tú te sacas tus lentes, ves que igual como que tuvieras los lentes, ¿verdad? Esto mejor, Padre. Yo Gloria le agradezco al Señor. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más quiere compartir lo que Dios ha hecho en este momento por ustedes? Padre. Adelante, hermano.
Padre Julio, bueno, yo he sentido mucha alegría y mucha esperanza. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Porque hace tiempo que no lo sentías. Sí, padre. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Gloria. 1 o 2 más. Y terminamos con la bendición. Padre, yo empecé a ver como luces, muchas luces, y empecé a sentir una paz. Y cuando he abierto los ojos, el dolor que estaba sintiendo debajo de mi costilla como que desapareció, me sentí En el liviana. lado derecho. En el lado derecho. Sí, me sentí liviana, doctor. Esto, padre. Estoy Gloria a Dios. liviana ahorita. Ya no tienes nada, ya. Ahorita y después tampoco no vas a tener nada. Gracias. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Gracias. Dios. Padrecito, Uno más. Dime. Padre, yo he sentido, me senté a escuchar el tema de frío, con mucho frío. Pero cuando usted está orando, padre, sentí un poquito de calorcito. Y ahorita ya estoy acalorada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Muy bien. Yo les agradezco. Sigan compartiendo la bondad de Dios en ustedes, en sus comunidades, o si quieren seguir quedándose acá, pero yo ya me tengo que retirar y les dejo la bendición. ¿Ya? Encantado de haber estado con ustedes. ¿Ya? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén.